podcast Tejiendo emociones entre lo cotidiano y lo comunitario. Tejiendo emociones entre lo cotidiano y lo comunitario. Cordial saludo, estimada tutora y compañeras. Les damos la bienvenida a este espacio de diálogo pedagógico. En este podcast reflexionaremos sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia, a partir de dos escenarios. Por un lado, nuestras experiencias en contextos educativos cotidianos, de acuerdo a la experiencia Respirar para regular emociones. Y por otro lado, el caso El telar de las emociones, desarrollado en un contexto comunitario. Bueno, a partir de esto, nos planteamos la siguiente pregunta. La implementación efectiva de la Ley 2503 en Colombia nos exige recuperar estrategias comunitarias como las de la maestra Yari. A nuestros contextos urbanos requiere la construcción de un enfoque pedagógico totalmente distinto. Para responder esta pregunta, analizaremos el concepto de niño como sujeto activo y sujeto de derecho, la gestión de las emociones, el rol del agente mediador y la importancia de la educación emocional. Damos inicio con mi compañera Karen, quien nos compartirá su reflexión sobre el concepto de niño. Gracias, compañera Mercedes. Cordial saludo para todos y para todas. Pues desde nuestras experiencias, los niños y las niñas expresan sus emociones de manera espontánea, especialmente pues en momentos de conflicto. Reconocen las emociones, pero en la práctica pues evidencia que pues en la práctica de una experiencia donde aún no se construye comunidad. Sin embargo, pues en el caso del telar se evidencia más claramente al niño como sujeto activo, ya que participa y construye sentido junto a los demás, tal como lo plantea el Ministerio de Educación en un documento 20 del 2014, donde los niños y las niñas son emisores y construyen su identidad, resuelven conflictos y se respetan sus particularidades, aportando a la comunidad. Cordial saludo. Como menciona mi compañera, esto nos lleva a reflexionar que en nuestra práctica, aunque el niño participe en algunos momentos, depende más del adulto para regularse. Creo que debemos fortalecer más su autonomía. Así es, compañera. Entonces vemos una diferencia entre un niño que reacciona y uno que construye su experiencia con otros, teniendo en cuenta su contexto y su territorio. Cordial saludo. Bueno, retomando esta idea, en nuestras experiencias predominó la corregulación, ya que los niños necesitaban del acompañamiento del adulto para tranquilizarse o reconocer las prácticas que ayudan a hacerlo. Sí, pero pues en el caso de la maestra Yari, la corregulación es colectiva. O sea, todo el grupo participa, lo que fortalece pues el tema de la empatía y aporta a la construcción de su identidad y el valor colectivo dentro de la comunidad. También se puede evidenciar que se reconocen esas emociones individuales y las de sus pares. Según la UNESCO 2024, pues se logran validar emociones y resolver los conflictos colectivamente. Esto pues se evidencia en esta experiencia de la maestra Yari. Compañeras, ¿creen que esta forma colectiva podría ampliarse en nuestro contexto? Considero que sí. Se podría aplicar en nuestros contextos, aunque sería necesario adaptarla, ya que en cada realidad es diferente. Sin embargo, esta experiencia nos deja un aprendizaje muy valioso sobre la importancia del trabajo colectivo y el acompañamiento emocional. Como agentes mediadores, vivimos y asumimos esas experiencias a través del acompañamiento y brindando un apoyo afectivo y efectivo en el momento de vivencias
o experiencias significativas que tenemos con nuestros niños y niñas. Sin embargo, la maestra Yari utiliza una estrategia más estructurada como la pausa y la respiración, que no solo calma, sino que también nos enseña a reflexionar. Estoy totalmente de acuerdo, compañera Karen, porque nuestro rol realmente debería ser no solo el de contener estas emociones, sino de que los niños y las niñas también sean orientados y acompañados para poder reparar y poder ser conscientes de estas emociones y orientarlas. Bueno, compañera, retomando todo lo anterior, considero que el caso del telar responde de manera muy adecuada a lo que propone la Ley 2503, ya que integra la educación emocional de forma intencionada y significativa dentro de las experiencias de los niños. Aunque también pienso que nuestra experiencia aporta porque la educación emocional no solo se da en actividades planeadas, sino en lo cotidiano. Sí, pues más que elegir una sola forma, se trata de integrar ambas. La ley propone en el artículo 7, esta ley es la 2503, brindarles las herramientas a los estudiantes para el reconocimiento de las emociones, su regulación, la prevención y la resolución pues, de un conflicto. Pero pues también plantean en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 11 de esta misma resolución la consecuencia de los lineamientos que se brinda en la cátedra de la educación, dentro de los cuales está permitir que en los estudiantes la estructuración integral de su identidad, la búsqueda del bienestar emocional, personal y social, desarrollando precisamente estas relaciones constructivistas que se ven en el caso de la maestra Yari, desarrollando una autonomía y pues la toma de decisiones. Y no solo una toma de decisiones así nomás, sino que también sea una toma de decisiones empáticas que favorezcan a sus pares. Por eso es importante que la familia se vincule en este proceso, en el desarrollo de los niños y las niñas, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros como mediadores observamos y brindamos esa acogida, ese afecto para que los niños a través de sus experiencias pues tengan una autonomía, eficaz y que ellos sean seguros de lo que hacen, de lo que transmiten y especialmente de lo que viven. Como hemos escuchado, nuestras experiencias y el caso del telar nos permiten ver diferentes formas de acompañar las emociones en la infancia. Hay que recordar que nuestros niños transmiten emociones de alegría, de tristeza, de asombro, de miedo. Hay que saber diferenciar y hay que tomarnos el tiempo para darnos cuenta del porqué de esas demostraciones de las emociones en los niños y las niñas. Como grupo consideramos que la educación emocional en Colombia no debe limitarse a una cátedra, sino que debe vivirse en cada interacción con los niños y las niñas. Es importante recuperar estrategias comunitarias como las de la maestra Yari, pero también adaptarlas a nuestros contextos. En respuesta a nuestra pregunta inicial, concluimos que no se trata de elegir entre un enfoque u otro, sino de integrar lo espontáneo con lo intencionado, fortaleciendo así el desarrollo socioemocional e integral de los niños y las niñas. Finalmente, creemos que Colombia necesita una educación emocional más humana, cercana y consciente, donde el niño sea reconocido como protagonista de ese proceso y que nosotros, como mediadores, seamos garantes de esos derechos para que los niños y las niñas tengan una convivencia feliz, especialmente en sus contextos y en sus territorios, teniendo en cuenta sus costumbres, sus capacidades y habilidades para vivir el día a día.
Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, compañera Mercedes y demás compañeras. Algo a añadir antes de terminar esto es que también debemos educar, como decía su merced, a las familias y ser conscientes de que si tenemos ese poder, por decirlo así, o esto en nuestras manos, también debemos nosotros mismos poder autorregularnos y conocer nuestras emociones para poder así acompañar a los niños.